Soy partidaria de que hay que leer libros sobre escritura y aprender de ellos, y por este motivo te traigo 8 consejos que da Dorothea Brande en su libro Becoming a Writer para ser mejor escritor o escritora. El primer consejo que da es que propone hacer una serie de ejercicios que como escritor o escritora hay que hacer sí o sí. Lo primero es tener un horario con una rutina de escritura claro, sencillo y que puedas cumplir. Esto es importante para mantener el hábito de la escritura y no perderlo. Y aquí no te dice ella qué horario te tienes que poner, ni cuánto te recomienda escribir, ni nada de nada. Simplemente lo deja a tu elección porque sabe que cada escritor es un mundo y que cada uno se tiene que adaptar a sus circunstancias. Pero lo que sí o sí dice que tiene que cada uno establecérselo en un horario que sí o sí pueda cumplir, a no ser que haya alguna emergencia. Otro de los ejercicios que propone es que escribamos nada más levantarnos, puede ser en la cama, en el sofá, pero esto no implica a que escribas en tu proyecto, sino más bien a que tengas un diario, lleves un diario, hagas journaling, páginas matinales, como lo quieras llamar. En esto también coincidía Julia Cameron en el libro El camino del artista, El camino del escritor y El camino de la escritura, porque es importante dejar que nuestro cerebro plasme todas las ideas de recién levantado, sacarnos todo lo que tengamos ahí dentro, ya sea la lista de la compra, lo que quieres hacer en ese día, cómo te sientes, cómo has pasado la noche, cualquier cosa sin censurarnos, para liberar un poco la mente y permitir que las ideas nos vayan llegando a lo largo del día. Yo esta la llevo haciendo ya 5 años, todos los días o casi todos, y la verdad que yo la recomiendo muchísimo el tener pues un diario, un journal, lo que, como he dicho, lo que lo queráis llamarlo, porque te ayuda tanto emocionalmente como a la hora de fluidez de las palabras, y a mí me ha ayudado muchísimo para escribir los proyectos. Otro ejercicio que propone es que salgas a la calle, a un museo, al parque, al cine, tú solo o sola, contigo mismo o contigo misma, sin distracciones, sin el móvil o el móvil en modo silencio, para que vayas empapándote de lo que hay fuera de tu casa, que vayas experimentando la vida, por así decirlo. Esto Julia Cameron lo llamaba la cita con el artista, y Dorothea Brande también lo propone, y que debería hacerse al menos una vez a la semana como poco. Porque de esta forma, si tú estás paseando, te llegan ideas, puedes ir procesándolas, incluso si estás tranquilamente tomándote un café en una cafetería, escuchas una conversación que te resulta interesante, la puedes usar en alguno de tus proyectos. Y también pues que te va a ayudar a relajarte, a soltar el estrés del día a día, a no pensar en tanto en tus problemas, sino en enfocarte en el paseo que estás dando, y te va a ayudar también luego a la hora de escribir. Y el último ejercicio que propone es que soñemos despiertos y que nos imaginemos las escenas de nuestros personajes como si nosotros formáramos parte de esa historia, lo que nos va a ayudar muchísimo luego a describir mejor las escenas, a profundizar en los personajes y a hacer todo de forma más vívida. Así que cuanto más detalles le pongas a esa ensoñación de soñar despierto, cuanto más profundices, más te sientes ahí dentro de tu propia historia, mejor la vas a escribir. El segundo consejo que propone Dorothea Brande en su libro es que le preguntes a los personajes. Esto es muy similar a lo que expliqué en un vídeo anterior con el folio de las preguntas, por arriba lo voy a dejar para que luego lo veáis si queréis, y es que le preguntes a tu personaje cómo va a salir de ese problema del que se ha metido, qué siente en cierto momento, cómo cree que puede solucionar las cosas. Todo esto por escrito, por supuesto, por lo que te va a ayudar a salir de el pequeño problema que te haya causado tu personaje, porque sí, a veces los personajes se revelan por mucho que tengas la historia organizada, y con esto vas a conseguir salir de ahí y ya meterte también en la personalidad y meterte en la cabeza de tu persona. Esto te va a dar muchísima información sobre ese personaje y lo vas a poder utilizar en la obra. El tercer consejo que nos da es que anotemos todo lo que se nos ocurra
todo, aunque luego no lo usemos en esa obra. Ya sea una idea que se te viene a la cabeza, ya sea alguna conversación que pueden tener entre personajes, o incluso no tiene por qué ser para ese proyecto, sino para otros. Cualquier cosa que te llame la atención y que creas que el día de mañana la puedes usar para una obra, no lo dejes escapar, anótalo y ya cuando quieras revisas lo que tienes escrito de ideas, porque muchas veces, aunque tú anotes una cosa que no uses para una obra en concreto, luego la vas a poder utilizar en otra cuando te pongas a revisar todas las ideas que tengas y puedes hacer ahí un mix, una mezcla, porque a mí me ha pasado muchas veces de no saber qué escribir, leo las ideas y ya combino varias y sale algo chulo. Así que anota todo, siempre lleva un cuaderno contigo encima, aunque sea de este tamañito que es como la mano de grande y la puedes llevar en cualquier bolso, mochila o incluso en un bolsillo de un pantalón. Es que es muy fácil de llevar. El cuarto consejo que da, más que un consejo, es que tengas en cuenta que el autor en sí, la figura del autor tiene como 3 caras, que son la conciencia, la inconsciencia y el genio. La de la conciencia es la parte más crítica, esa vocecita que no para de decirte que tu obra está mal, que no va a funcionar, que no lo estás haciendo bien, que tienes que corregir tal cual y pascual. La parte de la inconsciencia es aquella que trabaja con la fluidez, la que te hace que vengan las ideas, que escribas todo lo que te viene a la cabeza, etcétera, etcétera, sin juzgarla. Y luego el genio, que es la imaginación. Bien, el tema de soñar despierto, porque te ayuda a trabajar esa imaginación. Estas son como fases que tiene el autor y que no deberían usarse juntas, salvo con la del genio, que es la imaginación. Me explico. En el momento que estamos documentándonos, estamos trabajando sobre los personajes, aquí debería entrar en juego el genio, la parte de genio, la imaginación, porque vamos a necesitar pues tirar de imaginación para ir montando y construyendo la historia, que es la parte creativa. En la fase de borrador, aquí va en conjunto la inconsciencia, que es la fluidez, porque hay que escribir sin censurarnos, escribir lo que nos viene a la cabeza, lo que hemos trabajado anteriormente, y aquí también entra en parte el genio, porque van a ir surgiendo ideas y las puedes ir metiendo, ¿de acuerdo? No tiene por qué quedarse fuera si no las metió en la escaleta. La escaleta no es algo rígido, ¿vale? Solo es una cuerda que te ayuda a salir si te has bloqueado en algún momento. Y luego ya está la parte de la conciencia, que es nuestro crítico interior, que hay que usarlo en el momento de corregir, pero sin dejar que nos aplaste, porque lógicamente esa vocecita a veces dice las cosas que no son verdad. Tenemos un talento innato, sobre todo las personas que escribimos desde el corazón, que sentimos esa pasión por escribir. Tenemos un talento innato que nos ayuda a ser mejores escritores y hay que aprovecharlo. Y a veces esa vocecita pues quiere hacernos más pequeños, no hay que dejarlo. La única forma que va a tener voz y voto es para decirte si una frase no suena bien, si alguna escena puede mejorar, si los personajes pueden mejorar, pero no para insultarte, ni para criticarte, ni nada de eso. Ahí es cuando hay que parar a esa vocecita, porque si no se convierte en el síndrome del impostor y no queremos bloquearnos. Así que teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta cada aspecto como escritores, ya tenemos que decidir. El quinto consejo que nos da es para escribir el borrador del libro, y lo primero que nos dice es que sí o sí tenemos que tener ya fijado nuestro horario y nuestra rutina de escritura antes de ponernos a escribir el borrador, pues para poder llevar esa continuidad y convertirlo en un hábito. La autora dentro de esto nos dice que es mejor primero escribirlo a mano y después pasarlo al ordenador como queramos, o por capítulos, o cuando se haya terminado, siempre copiando exactamente
lo que hayas escrito a mano al ordenador, porque luego ya llegará el momento de la corrección y es mejor no mezclar las dos cosas. La autora aconseja que al terminar la sesión de escritura corrijas un poco, pero no en profundidad como si fuera una corrección pura y dura. Simplemente aquí te lo dice para que luego a la hora de corregir no tengas que trabajar de más por no haber corregido fallos muy tontos que podías haberlo hecho de forma un poco más rápida en esa revisión después de la sesión. Incluso ya desde mi forma de verlo, puedes hacerlo al día siguiente que te pones a escribir, corregir un poquito lo anterior para como calentar y ya ponerte con la escritura. Y dentro de esto también recomienda que busquemos las palabras exactas para expresar lo que queremos transmitir y poner. Un ejemplo que ya pone: este jarrón es de muchos colores. Se puede cambiar muchos colores por colorido. Este jarrón es colorido. Esto lo hace para que también el texto sea más rico y no tenga palabras que son pobres, poco cuidadas. Y es importante que nosotros aprendamos palabras nuevas para expresar esas cosas correctamente. Aquí en este caso, de muchos colores, se puede poner también multicolor o colorido, como bien marca la autora. Pero es importante expresar con exactitud esas palabras, porque también le vamos a facilitar la lectura al lector y de paso les enseñamos palabras nuevas si no las conocen. Otra cosa es poner todo el texto plagado de sinónimos y de palabras que ni tú vas a pronunciar en tu vida en el día a día. Eso ya es muy distinto, tampoco hay que pasarse. Esto que ella recomienda es tener lo que llama coma del escritor, y básicamente consiste en un periodo en el que no se escribe absolutamente nada. ¿Por qué lo aconseja? Pues porque la mente necesita descansar y es muy necesario darle ese descanso a la mente, porque si no, no vamos a poder seguir escribiendo, nos vamos a bloquear, nos vamos a saturar. Hay que desconectar de vez en cuando del proyecto para poder seguir escribiéndolo correctamente y no sobresaturarnos con todo lo que tenemos pensado para escribir. Y ella recomienda que se haga durante un par de días a la semana o incluso una semana al mes, ya depende de los gustos y de las preferencias del autor. Yo, por ejemplo, no escribo los fines de semana y así pues mi cerebro está en otras cosas, no pensando en escribir, y no hay que sentirse mal por hacer estos descansos de no escribir porque son muy necesarios. Yo al principio me costaba mucho el dejar de escribir y estaba todo el día, es que quiero escribir. Ya conforme lo vas haciendo y lo vas repitiendo, ya sabes que es un descanso que necesitas tu cerebro, porque luego vuelve con más fuerza y escribes mucho mejor. El séptimo consejo que da, y aquí yo discrepo con ella, es que no hay que leer absolutamente nada mientras estás escribiendo el borrador, porque supuestamente te influencias por otros escritores y puedes meter escenas y cosas que hayas leído en los libros en tu propia obra. Personalmente yo no puedo estar sin leer durante 2-3 años, lo que dure con el proyecto. No sé, llamarme loca, pero yo necesito leer para poder seguir escribiendo, y creo que la gran mayoría aquí nos pasa igual. De los que escribimos nos gusta leer, y si no leemos pues no llenamos nuestra fuente de creatividad, como dice Julia Cameron, y es que es necesario la lectura, ¿no? Por lo menos es mi punto de vista y por eso yo discrepo con ella. Pero como ella da el consejo y os estoy hablando de sus consejos, pues os lo menciono. Y ahora el octavo consejo que da, en verdad son varios, porque esto se llama consejos sobre la corrección y los lectores beta. Así que son varios. El primero que dice es que siempre hay que dejar un descanso para el borrador antes de ponerte a corregirlo y antes de enviárselo a los lectores beta. Hay mucha gente que este paso se lo salta, y es que es súper importante, pero súper importante. Le pueden las prisas y inmediatamente cuando terminan de escribir el borrador se ponen a corregir como locos. Y
no se dan cuenta de que esto es perjudicial para su novela, porque el cerebro, para poder corregir correctamente, debe desconectar de esa obra y verla con otros ojos, sentir que esa obra no es tuya, para poder corregir. Por eso hay que dejarlo mínimo un mes. Yo os recomiendo que sean incluso hasta 3 meses, ¿vale? Para que tu cerebro se ponga con otra cosa o te pongas a trabajar con otra cosa y mientras te vas olvidando de lo que tienes, para no tenerlo tan reciente, y como hemos escrito la obra, no la sabemos de memoria, pues si no olvidamos eso no vamos a ser capaces de ver los errores ni de corregir de forma más crítica y más fiel posible, porque cuando vuelves pues hay cosas que no recuerdas y te das cuenta que pues a lo mejor no están tan bien como te creías en ese momento. Así que dejad reposar vuestras obras entre 1 y 3 meses, con eso es más que suficiente. Otra cosa que puntualizo aquí es que no hay que tener prisa en el proceso de corregir, es decir, de querer terminarlo ya cuanto antes para mandarlo a los betas, porque el proceso de corrección es lento. Si queréis que la obra tenga calidad, toda la calidad posible para mandarlo a los betas, y después que los betas os devuelvan cosas que os gusten, en el sentido de que digan que está bien, que no tiene muchos fallos, tal y cual, y luego ya poder mandarlo a las editoriales, mejor no correr, tener paciencia, que el mundo no se acaba porque no publiques el libro el mes que viene. Por favor, tenerlo en cuenta. Cuanto más trabajéis la obra en la corrección, muchísimo mejor. Ya después de esto lo podréis mandar a los betas y estos os devolverán su opinión, diciendo si les gusta, si no. Y una vez después de que recibáis todo esto, hay que volver a corregir la obra, porque los betas van a dar su opinión de que les gusta, que no, que funciona, que no. Y es importante que lo tengáis en cuenta a los lectores beta, ¿de acuerdo? Los lectores beta no son correctores, pero es importante que si más de uno os dice que algo está mal, pues entonces lo valoréis. Y si queréis tener vuestra propia rutina de escritura, por aquí os voy a dejar un vídeo en el que expliqué cómo hacerla pasito a pasito para que sea lo más realista posible para vosotros y que se adapte a vuestras circunstancias.